continuar con nuestro cronograma. Entonces, es un honor presentar al profesor Juan Galvis. Él es profesor del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo su grado en Matemáticas en la Universidad de Cartagena y su doctorado en Matemáticas en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada INPA de Río de Janeiro. Posteriormente ocupó posiciones postdoctorales en la Universidad de Texas A&M y su interés se basa en análisis numérico, matemática computacional, con aplicaciones a diferentes disciplinas aplicadas. Es un placer y un honor tenerlo por acá. Y hoy nos va a hablar de su charla que se titula Fast Multiscale Constraint Independent Preconditioner for Linear Elastic Topology Optimization Problems. Así que bienvenido, Juan. Adelante. Listo, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y a ver si lo hago bien esta vez. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla? Sí, correcto. Escuchando, asumo que sí también. Listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad pues, de venir acá y hablarles de mi trabajo, en especial a Juan Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Entonces y por la introducción también, muchas gracias. Les voy a hablar de precondicionadores para problemas de optimización topológica. Entonces, bueno, empecemos. Este es un trabajo conjunto con Boyan Lazarov de Lawrence Livermore National Lab y con estudiantes de acá de la Universidad Nacional de Colombia del programa de maestría en matemática aplicada. Cintia Serrano y Miguel Zambrano. Vamos a ver aquí. Listo. Entonces, el plan es el siguiente. Yo voy a hablar un poco de optimización topológica, algunas cosas generales. Esta parte, pues, Boyan Lázaro fue quien nos asesoró. Y después vamos a hablar de un poco de descomposición de dominios, bien básico, y a presentarle los resultados que nosotros obtuvimos. Y algunos comentarios finales. Ese es el plan para estos 20 minutos. Entonces empecemos con algo de optimización topológica. Esa es un área que es nueva para mí, pero que en realidad me gusta mucho. Es bastante interesante. Entonces, básicamente uno tiene un problema físico, ¿cierto? Por ejemplo, simulación de la ecuación de elasticidad, y lo que asocia a ello es un problema de optimización. Por ejemplo, aquí en estos dibujos, en este de acá, pues tengo un gancho que yo quiero que sea rígido. Y la pregunta es, bueno, si yo no uso el volumen total con un material, o si tengo dos materiales, por ejemplo, un material más rígido, más caro, y otro menos rígido, más barato, ¿cómo los combino? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo reduzco este volumen al material rígido, no sé, a un 70% del volumen del gancho, ¿cómo es la forma para que sea lo más rígido posible? ¿Sí? Entonces, yo quiero optimizar la rigidez, maximizar la rigidez, minimizar el compliance, dado unas restricciones de volumen. Por ejemplo, eso es un problema típico de optimización topológica. En general, un problema de optimización topológica es así. Es como estos de acá. Tengo un funcional que voy a minimizar. Ese funcional, para calcularlo, depende de la solución de una ecuación diferencial parcial. Entonces, yo tengo una temperatura o un desplazamiento, alguna cantidad que yo necesito resolver por medio de una ecuación diferencial parcial. Y en general, pues una de los más populares, de los problemas más populares es cuando en esa ecuación entra alguna densidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí, la densidad de material. Entonces, la densidad entra en la ecuación diferencial, con eso calculo una solución y con esas dos cantidades, o solo con la solución, calculo el funcional que quiero minimizar. Ahorita vamos a ver más ejemplos, pero por ejemplo aquí el funcional es el compliance. Y hay unas restricciones adicionales de volumen y otras cosas. Esto es un problema de optimización, en donde la restricción corresponde a una física, a un problema físico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo que me gusta mucho.
Aquí ustedes pueden ver el artículo. En este ejemplo, el objetivo era construir un cooler pasivo de una lámpara LED. Entonces, ¿qué forma tengo que colocar acá atrás de la lámpara LED para que el aire caliente se aleje, ¿cierto?, de la lámpara lo más rápido posible, o sea, para que se enfríe? Entonces, aquí la parte física, por ejemplo, sería una ecuación de Navier-Stokes acoplada con una ecuación de temperatura, ¿sí? Entonces, siempre hay un modelo físico y un funcional que voy a optimizar. Entonces, generalmente lo que se hace es se aplica un algoritmo de optimización, y ese algoritmo de optimización requiere en cada iteración, antes de actualizar la densidad, calcular la solución de la ecuación diferencial. Entonces necesitan hacerlo rápido. Entonces mi colega Boyan dice que, por ejemplo, 90% del tiempo computacional en resolver un problema de optimización topológica se va en resolver la ecuación diferencial. No sé cómo ocultar, listo. Bien. Entonces, por ejemplo, unos problemas bien típicos de optimización topológica usan la física que tienen que modelar es conducción de calor, o por lo menos los que voy a considerar yo aquí, o la ecuación de elasticidad, ¿sí? Que para nosotros en EDP son ecuaciones muy parecidas, son ecuaciones elípticas. Entonces tienen una ley de conservación de masa acoplado con una ley constitutiva, ¿sí? Y una ecuación de estado que combina esas dos, ¿sí? Entonces lo que uno hace es, pues, si tiene un problema de optimización topológica que use estas ecuaciones, uno tiene que resolverlas numéricamente. Entonces numéricamente uno encuentra una forma variacional, lo hemos estado hablando aquí en las presentaciones anteriores, ¿cierto? La aproximación por elementos finitos. E incluso algunos colegas expositores han presentado algunas discretizaciones más allá de elementos finitos conformes, que pues es más sencilla, ¿cierto? Y yo lo que hago es aproximar mi solución U por una combinación de funciones de elementos finitos, y lo mismo para las funciones de prueba, y me queda un sistema lineal, ¿sí? Para la ecuación del calor o para la ecuación de elasticidad. ¿Bien? Entonces son muy parecidos. Voy a usar eso después. ¿Listo? Entonces, los problemas que voy a considerar de optimización topológica son problemas relacionados a la ecuación del calor, ¿cierto? En donde yo quiero minimizar, ¿cierto?, la energía de la temperatura, sujeto a que la densidad, ¿sí?, entra en mi coeficiente de conducción de calor, ¿sí? Entonces yo tengo un coeficiente de conducción de calor, y digamos que yo tengo dos materiales, uno que conduce más y uno que conduce menos, y yo quiero distribuir en cierta forma, ¿cierto?, el material que conduce más, ¿sí?, para maximizar la energía de la temperatura. Y hay una restricción de volumen. Y pues mi restricción de mi ecuación diferencial. La densidad entra aquí en el coeficiente de conductividad, ¿listo? Este es el problema continuo. Si yo lo discretizo con elementos finitos, básicamente, como habíamos dicho, esta ecuación de calor se me convierte en un sistema lineal que va a ir cambiando con las densidades que yo pongo en mi coeficiente de conductividad. Y puedo calcular, usando pues, vectores de elementos finitos, el funcional que necesito minimizar. ¿Listo? Ese es mi problema de optimización discreta. Entonces, como les decía, se aplica un algoritmo de optimización. En optimización topológica es sagrado el algoritmo de MMA, que es el método de las asíntotas móviles. Hay unas cosas de optimización topológica que yo no comenté mucho, ¿listo? Como, por ejemplo, en realidad cómo se hace la optimización, pero uno de los algoritmos que les gusta es el método de asíntotas móviles, ¿sí? Method of moving asymptotes. Este sería mi problema de elementos finitos, y yo para cada paso de la optimización me toca resolver ese sistema de ecuaciones lineales. El de elasticidad es muy parecido, ¿sí? Simplemente que acá la ecuación es la ecuación de elasticidad. Yo quiero minimizar el compliance, o sea, maximizar la rigidez. Y lo mismo, entonces hay un funcional que yo voy a minimizar sujeto a resolver una ecuación, un sistema de ecuaciones lineales que, pues, la matriz de rigidez depende del coeficiente de elasticidad, y pues depende de la densidad, ¿cierto?
Pues este es el caso del gancho, en donde yo tengo un material que es rígido, ¿cierto? Y otro material que puede ser incluso vacío, pero para modelar uno pone un coeficiente ahí muy bajito. Y yo quiero distribuirlo, ¿cierto? Para maximizar la rigidez, minimizar el compliance, que es esto de acá. ¿Listo? Esos son los dos problemas. Entonces yo les decía que yo me voy a concentrar en la parte de resolver los sistemas lineales de elementos finitos, ¿sí? Porque, pues, como dice mi colega, 98-99% del tiempo de simulación de estos problemas se gasta resolviendo la ecuación diferencial. Entonces, solo recordemos aquí algunas cosas. Entonces, en cada iteración de la optimización, yo tengo que resolver un problema de elementos finitos. Son problemas grandes, ¿cierto? Porque generalmente en optimización topológica, pues yo tengo un espacio de configuraciones que es cómo distribuir el material, que es bastante complejo, y yo necesito mallas bastante finas que puedan representar todas esas posibles distribuciones del material. Entonces, el tamaño de los problemas es bastante grande porque las mallas tienen que ser bastante finas, ¿sí? La forma como distribuyo el material, ahorita vamos a ver unas figuras, es cualquiera, pero generalmente las formas deseadas son formas complicadas, ¿sí? Entonces hay canales que son más rígidos, por ejemplo, hay regiones grandes que son más rígidas, y un background o un fondo que no es tan rígido. Entonces resulta que cuando uno resuelve ecuaciones con ese tipo de coeficientes de permeabilidad o de coeficientes de elasticidad, es un poquito más complicado. Las matrices resultan bastante mal condicionadas, ¿listo? Otra cosa es que en algunos problemas el material menos rígido no está, es vacío. Entonces, ese coeficiente, pues en teoría sería igual a 0. Entonces uno pone un número pequeñito ahí para pues poder resolver numéricamente y quiere que ese número pues sea pequeño, ¿sí? Entonces, acaba que el coeficiente va a ser de orden 1 en donde voy a distribuir material y en el fondo va a ser 0, entonces, o muy cercano a 0. Entonces, ese caso uno dice que es un caso de alto contraste porque pues la diferencia entre el mayor valor del coeficiente y el menor es muy alta. Y eso afecta también la condición del sistema lineal. Entonces, entre más grande es este valor, o sea, entre más real es mi simulación, más mal condicionado es mi operador. ¿Listo? Lo que les decía. Y entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces, esa matriz es una matriz muy grande, es una matriz dispersa y es una matriz mal condicionada. Entonces, toca usar un método iterativo. Aquí para estas dos ecuaciones, pues no hay mucho que decir. El método que se usa es el gradiente conjugado y se le intenta poner un buen precondicionador. ¿Listo? Entonces yo me voy a concentrar en diseñar ese precondicionador de ese sistema lineal para pues bajar el costo total de un problema de optimización topológica. ¿Listo? Bien. Y ahí, pues los precondicionadores que voy a usar son de descomposición de dominio. ¿Listo? Entonces les voy a comentar un poquito cómo son los precondicionadores de descomposición de dominios. Básicamente yo tengo un problema para resolver, que es una ecuación diferencial, digamos elíptica, digamos una de esas dos que teníamos. Y lo que yo hago es que divido en subdominios, ¿sí? Yo empiezo por cubrir mi dominio por subdominios que se sobrelapan, ¿cierto? Y lo que hago es que a cada uno de esos subdominios yo asocio un problema de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, este rojo, yo asocio resolver una ecuación diferencial ahí que puede ser la misma que tengo que resolver de manera global, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que en cada subdominio yo resuelvo una ecuación diferencial, puede ser la misma, y lo que hago es sumar esas soluciones, ¿listo? Extiendo por 0 fuera del dominio, o los extiendo de alguna manera. Por ejemplo, si resuelvo en el subdominio con condición de frontera 0, puedo extender por 0. Hay algunas complicaciones de usar elementos finitos continuos, pero pues no me voy a concentrar mucho en eso. Y lo que hago es, yo resuelvo en subdominios y sumo esas soluciones locales, ¿sí? Ese va a ser el operador con el que voy a precondicionar mi matriz. Entonces, aplicar un precondicionador. Entonces, cuando yo resuelva esto iterativamente, yo tengo que usar, por ejemplo, método iterativo, gradiente conjugado. Me toca aplicar la matriz, que pues es multiplicar por la matriz, y aplicar el precondicionador, que es decir, subdominio por subdominio, resolver problemas y sumar. Eso es lo que se conoce un precondicionador de descomposición de dominios de un nivel, ¿sí?
Tiene sus características, tiene sus usos y sus aplicaciones, ¿listo? Lo que pasa es que para este tipo de problemas, un solo nivel no basta, ¿sí? Yo tengo que resolver problemas locales, ¿bien? Y además de eso tengo que adicionar una aproximación global de mi solución. Que generalmente lo que se hace es lo siguiente. Yo, además de la malla fina donde estoy resolviendo el problema, yo introduzco una malla más gruesa, ¿sí? Que puede estar relacionada o no con estos subdominios de acá, ¿listo? Puede ser independiente o puede ser relacionada con ellos. Y lo que hago es que hago como si estuviera haciendo elementos finitos en esa malla gruesa, ¿sí? Y puedo resolver mi problema usando esos elementos finitos en la malla gruesa y usando interpolación o usando alguna forma de pasar de la malla fina a la malla gruesa, yo puedo adicionar esa solución en la malla gruesa a las soluciones locales, ¿sí? Y voy a tener un método de descomposición de dominio de 2 niveles, ¿ven? Resulta que el tiempo que yo me demoro resolviendo el sistema lineal precondicionado, ¿cierto? O sea, este sistema lineal de acá. Entonces recuerden que yo tengo que resolver x igual a b. Entonces voy a resolver este con este precondicionador de dominio de 2 niveles, descomposición de dominios. El tiempo que yo me demoro resolviendo esto, pues depende de la condición de esta matriz. Resulta que uno prueba que la condición de esta matriz depende de algo de la configuración de la descomposición, que es el tamaño de la malla gruesa y el tamaño de la sobreposición de los subdominios. Y aquí entra, y esos son los métodos clásicos, qué tan grande es el salto en los coeficientes, ¿sí? El contraste. Entonces, si tengo un contraste muy grande, esa condición es grande y me demoro más tiempo, ¿listo? Eso pasa con los métodos de descomposición de dominio clásico. Entonces, hace algún tiempo nosotros introdujimos una forma diferente de crear este operador del segundo nivel, ¿sí? Que lo que hace es ponerle mucha atención a cómo se construyen las funciones base de la malla gruesa, ¿listo? Entonces, esas funciones bases, si se construyen prestando atención, hay muchas formas de hacerlo. Una de las formas es lo siguiente. Lo que yo voy a ir es al subdominio donde quiero definir la función base y calculo un problema de autovalor, ¿listo? Que es este problema de acá. Que, pues aquí llamo la atención a que tiene el coeficiente K en ambos lados, ¿listo? Eso hace que funcionen varias cosas en las demostraciones, entonces por eso está ahí. Y yo, con la información que saco de los autovectores, ¿sí? De ese sistema lineal que corresponden a los valores propios más pequeños, yo puedo construir las funciones base. Entonces, si yo pongo esta información de los vectores propios correspondientes a valores propios pequeños en el espacio, en la construcción de estas funciones base para el operador en el segundo nivel, resulta que yo puedo demostrar que el número de condición no tiene este factor máximo del coeficiente dividido por el mínimo del coeficiente, ¿listo? Entonces es ideal para optimización topológica porque en optimización topológica ese número es grande, ¿listo? Ahora, ¿cómo hago eso? Entonces la forma más sencilla es la siguiente. Yo calculo los vectores propios en los subdominios y los multiplico por una partición de la unidad, los que me interesen, y agrego eso como función base del espacio grueso. Entonces ahí me queda que en algunos subdominios hay varios, ya no es una sola función base por subdominio, ¿cierto? Como se hace generalmente elementos finitos en la malla gruesa, sino que son varias. Entonces, por ejemplo, en un subdominio, ¿sí? Yo puedo tener varias funciones base, ¿sí? Que vienen de varios vectores propios, ¿listo? Y entonces es como un método de elementos finitos, pero pues, no es una sola función base por nodo grueso, sino más de una, ¿listo? Las que necesite. Resulta que el número de condiciones en la demostración al final depende de qué tan rápido crecen estos vectores propios, ¿listo? Pero bueno, ese es el precondicionador que nosotros usamos, ¿listo? Entonces son problemas locales más un problema grueso donde yo tengo que prestar atención a quiénes son las funciones base que requieren ese cálculo de vectores y valores propios locales, ¿listo? Bien. Y pues lo malo es que como tiene el coeficiente, cuando cambia el coeficiente, cambian mis vectores y valores propios, ¿listo? Bueno.
Bueno, solo aquí para decirles, la demostración entonces es la misma que antes, solo que el resultado, ¿no? Ya no aparece el contraste del coeficiente en, en mi estimativa del número de condición. Y aparece, aquí está este cuadrado, perdón, y aparece un número parecido al que estaba antes, que depende de la configuración de la malla gruesa y de la sobreposición. ¿Listo? Ahí está la referencia, ustedes pueden mirar. Nosotros aplicamos eso a optimización topológica. ¿Listo? Bien. Resulta que en optimización topológica también tenemos la ecuación de elasticidad. Aquí, pues, lo que estaba hablando es, generalmente, aquí, lo que ven aquí, es para la ecuación del calor. ¿Listo? Con coeficiente heterogéneo. Resulta que ya tenemos la ecuación de elasticidad y hacemos la misma construcción y lo que pasa es que aparece, pues ya la U no es un solo valor escalar, sino que es un desplazamiento vectorial. Entonces, por ejemplo, en dimensión 2, el coeficiente entra aquí de esta forma, ¿sí? Entonces, ahí nos llevamos un tiempo para poner el coeficiente como debería ser. Y resulta que pues ustedes pueden hacer el mismo precondicionador, pero para elasticidad, y funciona, o sea, este que está acá. Y acá, pues ustedes pueden resolver problemas de elasticidad en la malla gruesa y funciona parecido. Van a tener una estimativa de condición parecida, ¿listo? Bien. Solo que en elasticidad, los modos que necesito generalmente son más. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo un coeficiente que tiene un coeficiente que tiene dos regiones muy rígidas y un fondo que no es tan rígido, ¿sí? Resulta que los vectores propios que yo incluyo en el espacio grueso para que todo funcione tienen que ver con los rigid body motions de estas dos regiones, ¿sí? Entonces, todas las desplazamientos y rotaciones de esos dos de manera independiente. Entonces, aquí necesitaría 6 modos. ¿Sí? ¿Listo? Y uno puede pues, hacer muchas cosas ahí para saber de manera teórica cuáles son los vectores que necesita incluir en el espacio grueso o simplemente los calcula y los incluye. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo para la ecuación. Esta aquí no me acuerdo si es elasticidad o calor. Creo que es la ecuación del calor con este coeficiente. ¿Listo? Está fijo el coeficiente. Donde está negro es un material que conduce mucho, ¿cierto? Es un valor eta que va cambiando. Eta es 1. No mentiras. En el eta aquí es 1. Y en el background es 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6. ¿Listo? Y yo resuelvo. Si pues no uso ningún precondicionador, este es el número de iteraciones. Y si uso el precondicionador, pues este es el número de iteraciones. Y a medida que voy subiendo el contraste, pues no aumenta mucho el número de iteraciones. ¿Listo? ¿Bien? No mentiras, este es para ecuación de calor y este es para elasticidad. ¿Listo? No, mentiras, este son el número de iteraciones y este es el número de condición estimado. ¿Cierto? Cuando uno corre el gradiente conjugado, uno puede estimar el número de condición. Entonces siempre observa eso, que pues, se va a estabilizar a medida que el contraste aumenta. Entonces lo aplicamos a optimización topológica. Entonces, por ejemplo, en el problema de maximizar la energía de la temperatura, yo empiezo con una distribución uniforme del material. ¿Listo? Y empiezo el problema de la optimización. Esa es la función objetivo. Y para cada iteración de la optimización, yo tengo que resolver un problema de aquellos que ustedes vieron allá. ¿Listo? Y aquí, pues, ustedes ven el número de iteraciones sin precondicionador y el número de iteraciones con precondicionador, ¿sí? Entonces, aquí el número de iteraciones con precondicionador es alrededor de 20 y sin precondicionador o con precondicionadores clásicos que no incluyen estos vectores propios sería alrededor de 500. Con precondicionadores clásicos sería menos, pero a medida que subo que el E0 va para 0, ¿cierto? La región que no tiene tanta conductividad, ese número de iteraciones aumenta. Y esta es la dimensión del espacio grueso que necesito, ¿sí? El coeficiente se ve más o menos así. Al final, esta sería la distribución óptima del material para maximizar la energía de la temperatura, ¿listo? ¿Eh? Entonces, y la malla gruesa es más o menos de este tamaño. Entonces, lo que uno hace es calcular, entonces, el problema de autovalor en una región así
incluye en el espacio grueso los vectores propios correspondientes a valores propios pequeños. ¿Listo? Bien. El problema es que cada vez que mi coeficiente cambia, que eso es lo que pasa en optimización topológica, me toca recalcular los vectores propios. ¿Listo? Pero bueno, eso no hay que hacerlo siempre, ¿sí? Uno aquí, por ejemplo, puede cada 20 iteraciones volver a recalcular los vectores propios y todavía funciona bastante bien, ¿listo? O recalcularlo cada vez que lo necesites. Aquí yo hice un experimento cada 20 iteraciones recalculando, pero pues no tiene que ser cada 20, es cada vez que lo necesites, ¿cierto? Entonces yo veo el número de iteraciones, ¿cierto? Y cuando el número de iteraciones empieza a ser grande, pues yo recalculo los precondicionadores, ¿ven? Eso básicamente es lo principal que quería mostrarles hoy. Creo que tengo algún tiempo más. Si tengo algún tiempo más, entonces yo les voy a mostrar lo siguiente. Resulta que para la ecuación de elasticidad, hacer lo mismo, pues se puede y funciona, pero como es un vector, por ejemplo, en dimensión 2, los problemas son el doble de tamaño, ¿cierto? Dimensión 3 es el triple de tamaño. Y calcular un problema de autovector local, pues va a ser el doble o triple de tamaño si estoy en dimensión 3. Entonces no es tan buena idea. Entonces lo que uno hace, por ejemplo, en dimensión 2, lo que puede hacer es lo siguiente. Toma la ecuación, la matriz de rigidez del problema de elasticidad, ¿sí? Y lo que hace es construir precondicionadores para la ecuación del calor. Y lo usa de esta forma, de forma block diagonal, como precondicionador de la ecuación de elasticidad. En dimensión 2 sería así, en dimensión 3 serían 3 bloques, ¿sí? Y resulta que, pues ya eso se había usado para problemas que no son de alto contraste ni discontinuos y funcionaba. Y nosotros usamos esa idea para problemas de alto contraste. Entonces, nosotros calculamos los precondicionadores todo para calor. Problema de autovector, problema de autovalor para ecuación del calor, que son más sencillos. Y si ustedes quieren incluso problemas locales de calor, no de elasticidad, que los de calor son más pequeños. Y aplican ese precondicionador de esta forma a elasticidad y funciona bastante bien, ¿listo? Entonces déjenme mostrarles aquí. Bueno, hay varias combinaciones. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, problemas locales de elasticidad y problema grueso de elasticidad, ¿sí? O pueden hacer problema grueso de la ecuación del calor y problemas locales de la ecuación del calor, ¿sí? ¿Listo? O combinar. Y pues casi todos, ay, perdón, funcionan bastante bien, ¿listo? Bien. Aquí vamos por aquí. ¿Listo? Hay que hacer algunas cosas a mano, pero no es tanto el lío. Una de las cosas más caras... Juan, pero nos quedan un par de minutos, tal vez, para ir ahí. Listo. Entonces yo termino por aquí. Disculpa. Hay varias formas de economizar tiempo calculando los vectores propios y los valores propios y tenemos varios métodos para eso, pero pues ya se me acabó el tiempo. Ese es los experimentos de optimización topológica para elasticidad y básicamente eso es todo, ¿cierto? Lo que les comenté. Bien. Entonces muchas gracias por su atención y pues si hay tiempo para preguntas, aquí estoy. 2 minutitos, tal vez, hacer alguna pregunta rápida que tenga la audiencia. Adelante. Comentarios, porque es el pregunta. Juanga, tal vez esa parte del ahorro de tiempo a la hora de calcular los valores y vectores propios, digamos. ¿Qué técnicas? Porque me imagino que a la hora de hacer esos cálculos es bastante pesado, ¿verdad? Es bastante trabajo lo que se tiene que hacer en cada momento. Y son matrices grandes, me imagino. Entonces, ¿qué tipo de métodos o técnicas están utilizando para hacer ese cálculo? O más o menos saben a dónde están ubicados los valores que necesitan encontrar y hacen como una búsqueda por ese lugar o qué es lo que hacen exactamente. Pues hay que ir a todos los subdominios que tengan discontinuidades grandes en el coeficiente y ahí calcular un problema, pero es local, ¿no? El problema de autovector es local. Todavía es grande, pero pues es local. Y para los tamaños, si pues uno tiene mallas locales relativamente pequeñas, puede incluso usar solvers clásicos de valores y vectores propios. Por ejemplo, los solvers que incluye MATLAB son los que usamos nosotros y nos funcionan bastante bien. Ok, perfecto. Ahora, nosotros tenemos métodos en donde todavía reducimos ese problema de autovalor a uno más pequeño, haciendo algunas proyecciones y eso también nos funciona bastante bien. Eso es lo que estaba pensando yo, tal vez un tipo de proyección o algo así. Ok, perfecto. Gracias, muchas gracias.
Ahí lo que nos ha funcionado mejor es un tipo de predicción aleatoria que se hace. Los métodos randomizados estos de calcular valores y vectores propios. Ok, perfecto. Gracias, Esteban. Vamos a robarnos un par de minutos. Manuel, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Una consulta, muy bonita charla. Vi que en general, como se usa gradiente conjugado, el problema tiene que ser simétrico definido positivo. ¿Qué pasa cuando hay casos en que los contrastes no son definidos positivos? Pues si la ecuación o alguna cosa pues ya tocaría usar otros solvers, ¿cierto? GMRes o MinRes ahí dependiendo de lo que se haga. Pero el precondicionador todavía se puede construir de una manera muy parecida. ¿Listo? Solo que pues ya no va a ser simétrico tu problema, pero el número de condición debe mantenerse bajo todavía. Sí, entonces entendí bien al principio, básicamente el método que explicó no depende tanto de la ecuación diferencial. O sea, básicamente uno necesita la ecuación diferencial para resolver los problemas locales, pero en principio uno pudiese tener cualquier otra ecuación diferencial. Exacto. Pues depende de la ecuación, se tienen que arreglar algunas cositas, pero pues el método es general para cualquier ecuación diferencial, ¿cierto? Cualquier problema que sea local, que tenga cosas locales. Gracias. A ti, muchas gracias. Gracias, Manuel, por la consulta. Y bueno, estamos justo a tiempo por